Bueno, en la parte de física vamos a empezar por la parte de física vectorial. Vamos a empezar por la parte de vectores, explicando otra vez lo de las componentes de un vector, etcétera, 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 etcétera. Toda esa mierdecilla. ¿Vale, Ángel? No te tienes que volver loca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque acuérdate que en la parte de física hay tres partes fundamentales, que son la parte de campos, la parte de ondas y la parte de física moderna, física nuclear. La parte de campos, todo vector. La parte de óptica, ondas, también tiene mucho de representación y de vector. La parte de física moderna es saberse las fórmulas y a saco con las fórmulas. Entonces, tenemos que entender que a la hora de trabajar o de hacer el trabajo que tenemos que hacer con física, lo vamos a tener que hacer desde ese punto de vista, desde el punto de vista vectorial, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el estudio, la parte vectorial. ¿Por qué vamos a empezar por la parte de estudio del estudio de vectores? Pues muy sencillo, porque en primer lugar, en física siempre vamos a tener dos tipos de magnitudes. Una magnitud es con lo que nosotros medimos algo, ¿vale? Con lo cual, a la hora de medir cosas, nosotros podemos medir magnitudes escalares y podemos medir magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que no necesitan de un vector para poderse entender. Por ejemplo, la masa es una magnitud escalar, porque yo no necesito un vector para entender que un cuerpo pesa o que un cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos. Pero sí necesito un vector para entender que esa masa genera una fuerza que se llama peso. Entonces la masa es una magnitud escalar porque es un valor y simplemente con el valor, que sería el módulo, posteriormente el módulo de un vector, simplemente con ese valor puedo definir esa magnitud, mientras que un vector va a necesitar de más cosas. ¿Qué más cosas? Punto de aplicación, dirección y sentido. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, magnitudes escalares, pues la masa, el tiempo, la temperatura, la energía, ya sea cinética, potencial, como la quieras llamar, la energía también es una magnitud escalar porque solamente necesita un valor para poderse definir. Y luego tenemos magnitudes vectoriales como el peso, como la posición, como la velocidad, como la fuerza gravitatoria, etcétera. De hecho, todas las fuerzas,
del tipo que sean, son una magnitud vectorial. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesita un vector? Bueno, pues un vector necesita módulo, necesita dirección, necesita sentido y necesita un punto de aplicación. Esas serían las partes que tiene todo vector. Cualquier vector del mundo mundial, del universo conocido, tiene esas partes. ¿De acuerdo? ¿Qué indica cada parte? Bueno, pues el módulo es un valor numérico que nos indica, voy a decir una burrada, nos indica el tamaño del vector, cómo es de grande el vector o de pequeño el vector. En realidad nos indica el valor real de la fuerza, ¿vale? El valor real de la fuerza. Pero lo que podemos asociar, o decir de una manera con más concreción, es que nos indica la magnitud, el valor de esa magnitud. El valor numérico es un valor numérico que nos indica cuánto vale la magnitud. La dirección es una recta sobre la que vamos a representar el vector. El sentido. Hacia dónde va el vector. Y el punto de aplicación es el lugar geométrico donde aplicamos la magnitud. Un vector cualquiera, por tanto, va a tener una dirección, un punto de aplicación un módulo
y un sentido. ¿Vale? Eso es un vector. Bien, por tanto, los vectores tenemos que entender que se van a representar en lugares geométricos, porque vamos a necesitar decir, oye, mira, este vector está en un punto o tiene un punto de aplicación determinado. Con lo cual, al representarse en un lugar geométrico o en lugares geométricos, es muy importante entender que las representaciones vectoriales nos van a ayudar a resolver un problema donde tengamos magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son estos lugares geométricos? Pues los lugares geométricos donde nosotros vamos a trabajar van a ser los espacios R2 y R3, dependiendo de la magnitud vectorial con la que nosotros trabajemos o de el tipo de estudio que estemos haciendo sobre alguna magnitud vectorial. Entonces, R2. En R2 los vectores tienen dos componentes y en R3 los vectores van a tener tres componentes. Aquí, en R2, un vector va a tener una componente vectorial sobre el eje de abscisa y otra sobre el eje de ordenada. Y en R3, pues vamos a tener tres componentes vectoriales que van a venir determinadas de esta forma. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener que determinar de alguna manera, de una manera más concreta, cómo van a funcionar estos vectores en esos lugares geométricos. Y lo que vamos a hacer va a ser determinar de las componentes vectoriales según ejes. ¿Vale? Si estamos trabajando en R2, seguimos teniendo eje de abscisa y eje de ordenada. El eje de abscisa se denota como la componente vectorial Y. Y el eje de ordenadas es la componente vectorial J. ¿Vale?
Bien, también podemos tener en R3. Y en R3 componente vectorial I, componente vectorial J y componente vectorial K para cada uno de esos ejes. ¿Vale? Estás mutada, no te oigo. Ahora, la K era la Z, sí, el eje Z. Sí, te lo pongo aquí y así ya lo tenemos clarito. ¿Vale? Entonces, la notación vectorial lo que nos va a permitir va a ser entender que el trabajo con los vectores, cuando nosotros los hagamos, lo podemos hacer directamente con el vector o lo podemos hacer descomponiendo los vectores. ¿Vale? Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es la descomposición de un vector en R2. Solamente vamos a ver la descomposición de los vectores en R2. ¿Por qué? Porque en realidad en R3 no necesitamos, eh, para el curso de segundo de bachillerato no se necesita la descomposición de vectores en R3. ¿Por qué? Pues porque realmente no hacemos operaciones con esos vectores. Entonces no tenemos que utilizar el concepto de componentes, perdón, de descomposición en cosenos directores. Y como solamente lo vamos a necesitar en R2, vamos a ver cómo descomponer un vector en R2. Supongamos que tenemos el siguiente vector en R2. Tenemos este vector cuyas componentes son AI más BJ. Eso quiere decir que se va a acostar aquí, va a haber una proyección y aquí va a haber otra proyección. A y B son las proyecciones del vector sobre los ejes. Por lo tanto, es muy importante entender que los ejes tienen que colocarse de la manera adecuada para que nosotros podamos hacer la descomposición de esos ejes. ¿Vale? Bien, aplicando trigonometría, nosotros sabemos que la componente I, en este caso es A, y la componente J es B. ¿Vale? Bien, si aplicamos trigonometría, si este vector es el vector U, el vector U tiene un módulo que sería el módulo de U, que sería igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, aplicando la primera parte de trigonometría, que es ni más ni menos que el teorema de Pitágoras.
Porque siempre que hagamos las proyecciones de un vector sobre los ejes, nos vamos a encontrar con que se va a producir un triángulo rectángulo. Vamos a tener un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo donde vamos a tener una componente A y una componente B, ¿eh? Que se corresponden de esa forma. Entonces, en ese triángulo rectángulo que nos sale, el módulo del vector es la hipotenusa de ese triángulo y los catetos de ese triángulo son las proyecciones sobre los ejes. Esto sería A, esto sería B, este sería el punto de aplicación y ese sería el vértice, perdón, el sentido del vector. Y el valor de esto sería el módulo del vector. Aparte, ese vector genera con respecto al eje horizontal un ángulo, que vamos a llamar teta, y por tanto podemos descomponer ese vector u en dos componentes. Una componente que vamos a llamar u sub x o eje x y una componente que vamos a llamar u sub y o eje y. Aplicando trigonometría, nosotros sabemos que el seno de ese triángulo que nos sale ahí va a ser b partido por el módulo de u. Y el coseno va a ser a partido por el módulo de u. Por lo tanto, u sub x, que sería la componente x, va a ser el módulo del vector por el coseno del ángulo teta. Y u sub y va a ser el módulo del vector por el seno de ese ángulo teta. ¿Vale? De manera que ya tenemos la descomposición de un vector según sus componentes. ¿Vale? ¿Lo pillamos? Vale. Claro, aquí tenemos un segundo problema, por decirlo de alguna manera. Y el segundo problema que tenemos es, oye, está muy bien, pero ¿para qué lo voy a usar esta descomposición vectorial? Bueno, pues esta descomposición vectorial la voy a utilizar para determinar operaciones vectoriales. ¿Por qué? Bueno, pues necesitamos las operaciones con vectores porque en la gran mayoría de eventos físicos, si intervienen magnitudes vectoriales, estas magnitudes vectoriales que intervienen eh, van a tener que realizar una serie de operaciones, o se van a tener que realizar una serie de operaciones para saber cuál es el efecto de esa magnitud vectorial. Por ejemplo, en un sistema de fuerzas, nosotros vamos a tener que comprobar o vamos a tener que determinar cuál es el efecto de todas las fuerzas, según la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero claro, tenemos que sumar todas las fuerzas para ver eso. Entonces, la primera operación vectorial que nosotros tenemos que contemplar sería la suma, entendiendo la suma como adición, sustracción. ¿Qué significa esto de adición-sustracción? Significa lo siguiente. Yo cuando tengo que sumar dos vectores, lo que estoy haciendo es asociando vectores. ¿Vale? Y viendo cuál es la resultante. Por lo tanto, la operación suma es el cálculo de la resultante de un conjunto de vectores.
De hecho, supongamos que yo tengo un vector y otro vector, ¿vale? Si yo agrupo esos dos vectores, la agrupación de esos dos vectores me va a dar un tercer vector gráficamente, al sumarlos, que va a ser coger este vector, llevármelo aquí y gráficamente vamos a tener la resultante del vector y la resultante del vector va a ser un vector que va desde este vértice hasta ese. Esa es la resultante del vector. Pero claro, nosotros no nos vamos a poner a dibujar gráficamente un vector, ¿vale? Entonces, supongamos el vector U y el vector V. Con esas componentes en R2. Y me da igual que esas componentes sean en R2, que en R3, que en R4, que en R5, que en R20. Me es totalmente indiferente. O sea, las componentes vectoriales, puedo tener 50 componentes vectoriales. Si yo hago el vector U más el vector V, lo que tenemos es la suma de las componentes vectoriales que están en los mismos ejes. Y si yo hago la diferencia, en realidad lo que estoy haciendo es la suma del opuesto del vector. La suma del opuesto del vector. Que significaría cambiar de signo a las componentes del vector que se vaya a hacer opuesto. ¿Vale? Pero siempre que agrupemos vectores, lo vamos a tener que hacer componente a componente. Por eso es interesante, en vez de descomponer un vector, sumar el vector. ¿Vale? Y ahora voy a poner un ejemplo. Ahora voy a poner un ejemplo eh, relativo a esto de la suma y de la no suma. ¿Vale? Mira, supongamos que en un plano horizontal tenemos un móvil que no es un teléfono, ¿eh? Un móvil es un objeto que se puede mover, se puede trasladar en reposo. Y aplicamos dos fuerzas. ¿Qué efecto producen? Bueno, pues yo tengo ahí el móvil y quiero saber qué efecto van a producir esas dos fuerzas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a agrupar esas fuerzas.
Supongamos que tenemos una fuerza que hace así, ¿vale? Que tira hacia ese lado. Y ahora supongamos que tenemos una segunda fuerza que tira aquí. ¿El cuerpo hacia dónde se va a mover? Venga, Ángeles, a ver, ¿hacia dónde se mueve? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Hacia dónde? Mira, yo no sé si se va a mover o no. Yo lo que sé es que si yo cojo este vector y lo pongo aquí y calculo la resultante de los dos vectores, gráficamente, fíjate, ¿eh? Si yo gráficamente calculo la resultante de estos dos vectores, que sería este vector de aquí, eso ya me está indicando que este cuerpo, pues, tiene toda la pinta de que va a salir hacia la derecha de la pantalla, ¿vale? ¿Con qué fuerza o qué fuerza general se va a aplicar ahí? No lo sé, ¿vale? No lo sé. Lo que sí sé es la dirección y el sentido en el que se va a aplicar la fuerza general sobre ese objeto. Dirección y sentido sobre la que se va a aplicar esa fuerza general del objeto. Entonces, como sé eso, sé que el movimiento de producirse se va a producir en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Esto es lo que intentábamos explicar el año pasado. Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un móvil al que se le aplica una fuerza y luego tengo el peso, la fuerza de rozamiento, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Eh, teníamos que estudiar ese conjunto de fuerzas por separado. ¿Por qué? Porque las fuerzas en el eje horizontal son las que van a provocar el movimiento del objeto y las fuerzas en el eje vertical son las que van a garantizar, en la medida de lo posible, que se va a producir una fuerza de rozamiento siempre y cuando haya coeficiente, que vamos a tener una fuerza normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso, para los problemas de dinámica, interesa más descomponer las fuerzas. Pero en este caso, que me están preguntando qué efecto producen, yo directamente, gráficamente, podría llegar y decir, bueno, pues el efecto que va a producir va a ser un desplazamiento hacia la derecha. Incluso podría decir, date cuenta que aquí tenemos el eje horizontal. Se va a desplazar un poco hacia la derecha levantándose un pelín. ¿Entiendes, Ángel? O sea, podría, de alguna manera, determinar ese concepto que estamos hablando, del que estamos hablando ahora de efecto que producen. Pero no podría determinar, por ejemplo, de esta forma, no podría determinar qué aceleración adquiere. Pues no lo sé. La respuesta a esa pregunta sería que de esta forma no lo sé. Porque como la suma de todas las fuerzas, según la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del movimiento, o la aceleración que adquiere el móvil, pues no lo sé, sinceramente. Es imposible que lo sepa, ¿vale? Con lo cual ya tengo un problema bastante gordo y bastante serio. No sé cuánto vale esa fuerza, ¿vale? O sea, no sé cuánto va a valer esa aceleración. Por lo tanto, ahí sí tendríamos que realizar el cálculo por separado, descomponiendo las fuerzas en sus componentes vectoriales, como hemos visto antes, ¿vale? Utilizando las componentes en el eje horizontal y las componentes en el eje vertical, ¿vale? Bien,
En otro ámbito vamos a necesitar un segundo tipo de operación, que va a ser el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores la resultante de ese producto, la resultante de ese producto es un valor escalar, es una magnitud escalar. Por lo tanto, si somos un poco listos, podemos asociar valores de magnitudes escalares a productos escalares. ¿Vale? La notación sería esa. Entonces, para hacer el cálculo del producto escalar, tenemos dos posibilidades. El producto escalar de dos vectores es igual al módulo de un vector por el módulo de otro vector y por el coseno del ángulo que formen ambos vectores, o también el producto escalar de dos vectores va a ser igual al producto de sus componentes vectoriales en módulo. Por ejemplo, antes hemos dicho, al principio de la clase hemos dicho que teníamos una magnitud escalar que era la energía, ¿vale? La energía se puede, mm, la podemos sentir como en la guerra de las galaxias, ¿eh? Que sentían la fuerza, ¿no? Sentían la energía. Y la energía se puede ver expresada de diferentes formas. Por ejemplo, se puede ver expresada como trabajo, se puede ver expresada como calor, se puede ver expresada como energía cinética por una velocidad, energía potencial como una variación de posición. Y un ejemplo claro del producto escalar de dos vectores es el concepto de trabajo. Entonces, por ejemplo, el trabajo, el trabajo que se denota por una V doble mayúscula, es el producto vectorial, el producto escalar, de una fuerza por un desplazamiento. ¿Vale? Entonces tendríamos que el trabajo es igual a, bueno, en realidad sería una integral de fuerza por el desplazamiento, pero podemos decir que es el producto escalar de un vector fuerza por un vector de posición. ¿Vale?
Matemáticamente, el producto escalar nos ofrece o nos permite calcular el ángulo entre dos vectores. Porque si cogemos las dos expresiones de producto escalar que hemos puesto arriba, el coseno del ángulo que forman dos vectores sería igual a por D, A por C más B por D entre el módulo del vector U por el módulo del vector V. Y aplicando el arco coseno, ¿de acuerdo? Podemos calcular el ángulo. Bien, pues nos quedamos aquí y mañana seguimos con el producto vectorial, ¿vale? Y con las demás cuestiones de física vectorial. Mañana cuando veamos lo del producto vectorial, Ángels, eh, vamos a explicar lo de la regla de la mano derecha, la regla de la mano izquierda, la regla de su... ¿Vale? Porque luego llega campo magnético y no nos acordamos. ¿Vale?